Vamos entonces a empezar a hablar sobre esta temática. ¿Está bien? Entonces, bueno, siempre inicio por acá. Es fundamental hacerlo. Hace algunos años, cuando me tocaba hablar de interacción sobre la estructura en la parte dinámica, iba directo a los conceptos dinámicos y no me daba cuenta que en la práctica muchas veces podemos confundir la evidencia de la interacción sobre la estructura desde el punto de vista estático, confundirlo con lo que hacemos desde el punto de vista dinámico. Incluso es importante diferenciar el concepto de la rigidez estática con la rigidez dinámica. Esto es fundamental. Entonces vamos a empezar por acá. Vamos a diferenciar cada comportamiento y vamos a empezar hablando de interacción estática suelo-estructura. ¿Qué hace que podamos decir que estamos al frente de un problema de interacción estática suelo-estructura? Bueno, que estamos hablando de carga estática o de carga pseudoestática. Decimos carga pseudoestática, ¿qué es eso? Bueno, son cargas que pueden provenir incluso de un análisis dinámico. Ustedes pueden hacer un análisis dinámico, obtienen la máxima resultante de ese análisis dinámico, pero la aplican en el proceso de análisis como una carga estática. Lo que ocurre es que la llamamos de naturaleza pseudoestática porque proviene realmente de un análisis dinámico. Por eso hago esta diferenciación. Pero realmente en el proceso de análisis estamos aplicando una carga puntual, una carga distribuida. No es una carga que está variando en el tiempo. Estoy aplicando una determinada componente vertical, horizontal, rotacional, etcétera, pero de naturaleza estática. Esa carga tendrá asociadas grandes deformaciones, de manera que este comportamiento asociado o este nivel de deformaciones estará asociado a presencia de cargas a largo plazo. Quiere decir que acá, cuando yo hablo de grandes deformaciones, yo hablo de centímetros. Y decimos, bueno, pero un centímetro es una gran deformación. Sí, porque cuando vayamos al fenómeno dinámico nos vamos a dar cuenta que aquí hablamos de valores de amplitudes que son muy, muy pequeños. Ya cuando vienen casos de grandes deformaciones por efectos dinámicos es porque estamos al frente de otros fenómenos como licuación de suelos, suelos colapsables, suelos que pueden ser potencialmente colapsables o materiales sensibles. Ya esa es otra situación que también estaremos abordando a lo largo de este programa de formación. Pero de momento entender que yo aplico una carga estática o pseudoestática, se producen grandes deformaciones y estas cargas se producen a largo plazo. Es un fenómeno asociado a largo plazo. Esto puede ocurrir en un día, un mes, un año. Entonces esto es largo plazo. No es un fenómeno dinámico que tiene asociado un comportamiento a intervalos de tiempo muy, muy pequeños. En este caso hablamos entonces de coeficientes de rigidez estática. La tensión y la deformación están en fase. Yo aplico una carga y se produce una deformación. Estas deformaciones son grandes deformaciones y las podemos evidenciar en losas de cimentación, en zapatas, etcétera, pero tratamos el problema mediante el concepto de la rigidez estática. Aplico la tensión y se produce la deformación. Quiere decir que estas dos componentes, tensión y deformación, están en fase. ¿Okay? Se encuentran en fase. Allí hablamos de lo que yo siempre defino como el DNI del material. El módulo de elasticidad del material está calibrado según la magnitud de las deformaciones esperadas. Son módulos de elasticidad que muchas veces deportivamente lo sacamos de una tabla, porque esto es arena, porque esto es así. Y hay que tener en cuenta que esos módulos de elasticidad deben estar calibrados según la magnitud de las deformaciones esperadas. De allí que funciona muy bien las correlaciones para estimar módulos de elasticidad a partir de ensayos de campo. Porque si el ensayo de campo tiene en cuenta los niveles de tensión y deformación esperados, es una manera muy, muy apropiada de estimar coeficientes de rigidez o módulos de elasticidad en función de la magnitud de tales deformaciones. Ya cuando hablamos de la respuesta conjunta y digo entonces tengo tensión, tengo deformación, están en fase, entonces esto típicamente lo caracterizamos en el área de cimentaciones mediante un coeficiente de rigidez estática que ustedes conocen muy bien, que se conoce con el nombre de coeficiente de balasto. Esto es un parámetro de rigidez eminentemente estático. Ese coeficiente de balasto que puede ser vertical o puede ser horizontal para la parte de pilotes también, pudiese ser. Bueno, es un coeficiente de rigidez que tiene asociado un comportamiento eminentemente estático. Acá vemos un ejemplo. Esto es una curva tensión-deformación, tensión-desplazamiento de una cimentación ante cargas de compresión. Y fíjense que yo tengo acá una recta que lo que me está ilustrando es lo siguiente. Tengo una cimentación que tiene una determinada capacidad portante, ese valor
de repente se obtiene por acá para unos determinados niveles de deformación que son elevados, pero resulta que este coeficiente o la pendiente de esta recta, este coeficiente será un coeficiente de rigidez de tipo estático. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo corto este valor de tensión con el valor de deformación que estoy registrando acá, voy a obtener un acople entre la tensión actuante y lo que sería la deformación esperada. Si yo relaciono esa tensión actuante con la deformación esperada, automáticamente tengo el coeficiente de balasto, y esa es la mejor definición que tenemos que dar para el coeficiente de balasto. Un coeficiente de rigidez que me vincula la tensión actuante contra la deformación esperada. En una curva tensión-deformación de una cimentación apoyada en un determinado material, fíjense que el coeficiente de balasto no es único, porque cada vez que varía el nivel de deformación, cambia el coeficiente de balasto. Quiere decir que este es un parámetro que no depende del tipo de suelo únicamente, no depende de que sea una arena, un limo, una arcilla, no, depende de una relación tensión-deformación, que obviamente se produce sobre un determinado tipo de suelo. Entonces, acá identificamos muy bien ya y tenemos claro lo que es ese coeficiente de rigidez estática. Vamos con el otro comportamiento. Vamos ahora a definir el coeficiente de rigidez dinámico, y esto nos va a permitir acercarnos a entender el concepto de la interacción dinámica suelo, cimentación, estructura. Fíjense, ¿quiénes intervienen acá? Cargas dinámicas, es una carga que varía en el tiempo, ¿ves? Como se observa acá, hay una variación de carga en el tiempo. Cuando yo obtengo la respuesta, fíjense, tengo la respuesta a nivel de cortantes basales, a nivel de desplazamientos en junta, pero siempre variando en el tiempo. Acá hablo de pequeñas deformaciones, aquí no hablamos de 5 o 6 centímetros que ocurren en un mes y medio o en 2 días. No, estos son pequeñas deformaciones que se producen ante la presencia de cargas dinámicas en un comportamiento que se caracteriza por ser cargas a corto plazo, a corto plazo, en lapso de tiempo muy pequeño. Acá hablamos de un coeficiente de rigidez dinámica, pero también de un amortiguamiento, porque todos los materiales ya ante un fenómeno dinámico, lo que va a ocurrir es que las cargas y las amplitudes varían en el tiempo, están fuera de fase, y a partir de allí también existe el concepto del amortiguamiento, que viene a ser esa componente del sistema, esa componente del problema que reduce la respuesta. Un sistema no amortiguado, desde el punto de vista teórico, tendría un mecanismo de respuesta donde se manifiestan grandes deformaciones. Un sistema que comenzamos a inyectar amortiguamiento, nos vamos a dar cuenta que esa inyección de amortiguamiento, ¿qué va a hacer? Va a reducir la respuesta. Ahora bien, cuando ustedes combinan la rigidez dinámica con el amortiguamiento, entonces aparece el concepto de la función de impedancia. Y eso es lo que vamos a utilizar para efectuar análisis de interacción dinámica, suelo, cimentación, estructura. Algunos de repente dicen, oye, no puedo trabajar con un modelo 3D, con modelos constitutivos avanzados y aplicar el terremoto directamente en el modelo 3D. Sí, por supuesto que sí. Ya las herramientas tecnológicas actualmente nos permiten hacer este tipo de simulaciones. ¿Son las que recomienda la normativa? No. Ya vamos a ver más adelante que si vamos a AC7, vamos a AC4.1, vamos a documentos derivados del FEMA, de la NERC, el procedimiento que se utiliza para evidenciar los fenómenos de interacción dinámica suelo-estructura en la actualidad sigue basado en el concepto de la función de impedancia. Esto hay respaldo numérico, hay ensayos, hay mucha investigación que respalda este comportamiento, y sí, a partir de modelos que inician mediante el análisis, mediante función de impedancia, podemos ir a modelos más sofisticados, a modelos basados a construir modelos tridimensionales con modelos constitutivos avanzados, y podemos hacer calibraciones, pero siempre controlando la respuesta mediante función de impedancia. Ya más adelante, a medida que vayamos avanzando, seguiremos profundizando en esto y haré mi mayor esfuerzo para que esto quede muy claro a lo largo de esta presentación. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿por qué nos damos cuenta que es importante diferenciar estos dos comportamientos? Y por qué yo muchas veces me conseguía con este problema también cuando hablaba de esto en alguna clase, en algún seminario, etcétera. Bueno, porque fíjense que la propia NERC de los Estados Unidos y el FEMA
ya han publicado en el año 2012, en un documento que les voy a presentar más adelante, el siguiente párrafo que a mí me encanta cómo está redactado y que es un llamado de atención que hace la normativa y que hace la documentación técnica de referencia en relación a la diferencia que existe entre el comportamiento asociado a rigidez estática versus el comportamiento asociado a rigidez dinámica o mediante el uso de funciones de impedancia. Fíjense lo que nos dice acá este documento. Este párrafo que está acá está traducido acá abajo y me permito leerlo para que puedan visualizar de que no es algo que yo digo, sino que es algo que está publicado acá en la NERP y que a mí en lo personal me parece muy interesante porque muchos pudiesen pensar que es algo no local, de mi región, de mi país, y no, resulta que esto es algo universal. Fíjense lo que nos dicen acá. En ciertas ocasiones, el módulo de reacción de subrasante, que es este que conocemos como coeficiente de balasto, suministrado para cargas gravitacionales a largo plazo, se utiliza en condiciones de análisis dinámico. Esto puede conducir a una subestimación importante de la rigidez del suelo durante la aplicación de la carga dinámica y una sobreestimación importante de la cantidad de desplazamiento y rotación originada por el suelo deformado. La causa de esto pareciese ser una falta de comprensión en relación a las diferencias entre los efectos de carga a corto y a largo plazo, una falta de claridad de las necesidades del ingeniero estructural y una falta de conocimiento de los límites de la información suministrada por el ingeniero geotécnico. A mí me parece fenomenal, me parece excelente. ¿Por qué? Porque simplemente nos está diciendo esto que hay un problema, que hay un problema con este aspecto, con la diferenciación entre el concepto de lo que sería la rigidez dinámica, la rigidez dinámica y la rigidez estática. De allí esta primera aclaratoria en relación a los conceptos para que ahora sí podamos, en función de esto, hablar de interacción dinámica suelo-estructura. Entonces, vamos a revisar qué tenemos acá. Y la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿puede ser importante considerar los efectos de la interacción dinámica suelo-estructura en el análisis de edificaciones y puentes? Y tenemos acá entonces dos condiciones. Fíjense, una condición de base rígida y una condición de base flexible. Vamos a ver qué está ocurriendo acá. Antes de continuar con la presentación, actualmente ven todos correctamente mi pantalla. Quiero confirmar algo acá, si está todo correcto con la transmisión. Me disculpan, por favor. Si me confirman en el panel, ¿se ve todo correcto? Por favor, sí. Todo bien, perfecto. Excelente. Muy bien, buenísimo. Disculpen la interrupción. Excelente. Continúo entonces. Muy bien. Muchísimas gracias por la retroalimentación. Excelente. Bueno, entonces vamos a ver qué tenemos acá. Fíjense, tenemos una condición de base rígida. Se produce una excitación en la base de la estructura y tengo acá esta deformada, esta que se observa allí. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa si yo flexibilizo la base? Si se da una flexibilización en la base de la estructura. Bueno, fíjense lo que ocurre, ¿no? Y alguien dice, acá pueden haber varias conclusiones. Una puede ser, bueno, si yo tengo una base más flexible, se reducen las fuerzas. Tengo menores restricciones y por mecánica racional básica, vemos que aquí debería haber menos fuerza. Puede ser cierto, puede ser muy cierto. Puede ser que haya una reducción de fuerzas acá. Es correcto, puede ocurrir. Pero fíjense lo que está ocurriendo acá en el sistema estructural, en la superestructura. Comenzamos a experimentar unas deformaciones laterales importantes que son muy diferentes a las del primer caso. Comienzan a aparecer una especie de concentración de tensiones en los nodos, tal como se observa allí, ¿no? Hay una concentración de tensiones que puede ser importante desde el punto de vista de análisis estructural. Y fíjense entonces que esto ya comienza a llamar un poco la atención porque podemos ver que, oye, y esto no modificará efectos P delta, no tendremos un problema acá de deriva. Entonces ya vemos que hay unas implicaciones interesantes en el proceso de flexibilización de la base. Pero ya más adelante vamos a ver que incluso no necesariamente yo tengo por qué tener reducción de fuerzas en la base. Hay casos donde no necesariamente eso es lo que ocurre. Puede haber incluso incremento de fuerza, pero eso lo vamos a entender mejor más adelante, analizando un poco los espectros. ¿Está bien? Muy bien. ¿Quiénes intervienen en este fenómeno que estamos analizando? Bueno, interviene la estructura, obviamente, la cimentación y el terreno de soporte.
Cuando no está la estructura y evidenciamos la respuesta a nivel de aceleraciones, podemos decir que estamos en condición de campo libre, como se observa acá en esta imagen donde marco acá el cursor. Cuando la acción sísmica se acerca o está en las cercanías de la edificación, tengo la combinación de la aceleración en campo libre ya con la aceleración que se produce alrededor del sistema estructural. Acá tengo la respuesta combinada. La energía entra a través del sistema suelo-cimentación, en lo que se conoce como el Input Foundation Motion. Ya lo vamos a ver más adelante según las definiciones del FEM y la NERP. Hay una respuesta dinámica al sistema estructural y de igual forma la estructura devuelve dicha respuesta al terreno. Entonces entra energía y sale energía. Hay todo un fenómeno de interacción. Suelo-estructura, estructura-suelo. ¿Está bien? ¿Qué está ocurriendo acá? Bueno, que tengo un mecanismo de respuesta inercial. Obviamente esta estructura tiene una masa. Existirá una aceleración en campo libre que ya al combinarse con la estructura, una aceleración conjunta del sistema y tendré unas reacciones. Pero cuando llegamos a la base, entendemos que esto no es infinitamente rígido, como muchas veces lo asumimos desde el punto de vista teórico, que ojo, funciona muy bien para muchas situaciones, pero ya veremos más adelante que no funciona bien para todas. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Bueno, que en función de las rigideces que existan horizontalmente, tendré desplazamiento relativo entre la condición de campo libre y la cimentación. Y a partir de la flexibilidad del sistema vertical y rotacional, podré tener también unas rotaciones relativas entre el campo libre y la cimentación. Entonces tendré desplazamientos horizontales y rotaciones. Y vamos a ver más adelante que en muchos casos esta primera condición puede ser la más evidente, típico de estructuras rígidas de poca altura, se conoce como interacciones translacionales, y en otros casos existe el efecto rocking, que ya es de estructuras más esbeltas, que también puede ser una fuente importante de modificación de la respuesta cuando la asumimos en condición de base rígida. ¿Está bien? Ahora bien, el suelo hace cosas acá muy interesantes, y para ello vamos a hacer una pequeña revisión de conceptos de dinámica de suelo. Obviamente la dinámica de suelo es un área enorme, inmensa, que involucra o implica revisar muchos conceptos en el que muchos estructurales se pueden familiarizar rápidamente con la dinámica de suelo y viceversa. Hay muchos conceptos que son equivalentes y hay otros que sí hay que establecer ciertas diferencias, ¿okay? Pero vamos a hablar acá de lo que ocurre con el terreno a nivel dinámico. Y lo que vamos a hacer es explicar esta gráfica que nos va a dar muchísima información. Fíjense que en el eje vertical tengo la tensión cortante, en el eje horizontal tengo la deformación unitaria por corte. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Bueno, cuando yo vinculo la tensión cortante con la deformación unitaria por corte, obtengo el módulo de cortante, ¿ok? Ese módulo de cortante, ese módulo dinámico de corte, vamos a ver que va a cambiar, así como explicábamos hace un momento el balasto, él va a cambiar según el nivel de deformación unitaria que tengamos en el sistema. Entonces, ¿qué representa esta gráfica? Bueno, en esta gráfica es como que si hemos hecho una foto, hemos capturado una imagen, un instante de un proceso de aplicación de energía al terreno. Hay un mecanismo de respuesta que se le conoce como respuesta histerética, en donde, fíjense, hemos tomado la foto a un lazo de histéresis. En ese lazo de histéresis que describe esta curva que está acá, esta área completa que estoy encerrando acá con el cursor, vamos a ver que si yo uno de los puntos medios de dicha sección voy a obtener una línea que parece como una columna vertebral. De por sí, típicamente en la práctica vamos a conseguir esta definición en los textos como la backbone curve, y fíjense que tiene esa forma como una columna vertebral. ¿Qué está ocurriendo acá? Bueno, lo que está pasando es que para un nivel de deformación determinado hay un módulo de cortante, para otro hay otro, y así sucesivamente. Y fíjense que si partimos de una deformación unitaria por corte muy baja y se incrementa y aumenta, pasamos de un G máximo a una condición de G secante. Hay un proceso de modificación de lo que se conoce como el módulo dinámico de corte o la rigidez dinámica del terreno. En algunos casos se le define como un proceso de degradación de rigidez dinámica o de degradación del módulo de cortante. Pasamos de la condición de G máximo a G secante. ¿Cuál es la característica de G máximo? Que tiene asociadas deformaciones muy pequeñas, mínimas, ¿okay? Muy pequeñas. Y la condición de G secante ya obviamente se produce a medida que aumentan estos niveles de deformaciones. ¿Qué
datos interesantes necesitamos del suelo para poder efectuar estos análisis? Bueno, el uno que ya utilizamos para muchos análisis estáticos, dinámicos, etcétera, es la relación de Poisson. La relación de Poisson, vamos a ver que es un parámetro que sí se estima de manera mucho más práctica a nivel de diseño, a nivel de modelado. Para casos muy especiales realmente habría que hacer una revisión muy detallada de la relación de Poisson. Por lo general existen valores en la práctica que nos permiten hacer análisis con bastante confiabilidad para tanto el caso estático como el caso dinámico, utilizando valores de relación de Poisson que son relativamente universales, ¿okay? Dependiendo del tipo de suelo. Pero el módulo dinámico de corte, esto sí es importantísimo tenerlo muy bien calibrado, tanto para análisis de respuesta sísmica de sitios como para análisis de interacción dinámica suelo-estructura. Entonces vamos a ver que cuando se da este fenómeno, este comportamiento histerético y vamos de G máximo a G secante, se produce este nivel de deformación unitaria y acá lo que está ocurriendo entonces es que tenemos una fuente de amortiguamiento. Dentro del mecanismo de respuesta histerética vamos a ver este amortiguamiento como el amortiguamiento del material. Esto tiene que ver con el proceso de disipación de energía que se produce por comportamiento histerético, en este caso del suelo. Fíjense que lo podemos calcular como el área encerrada bajo la curva en un ciclo de histéresis, que se observa acá. Incluso existen procedimientos, si tenemos cierta data para modelar estos mecanismos de respuesta histerética, existen procedimientos basados en este concepto para poder tener como referencia una estimación de la cantidad de amortiguamiento de material que surge a partir de este mecanismo de respuesta. Luego hay otra fuente de amortiguamiento que fue estudiado también por otros autores que les mencionaré más adelante, que es el amortiguamiento por radiación. Bueno, entender que cuando llega el sismo a la base de la estructura, la cimentación, hay un choque de ondas allí sísmicas. Recuérdense, hay un proceso de inyección de energía al edificio, el edificio devuelve la energía así sucesivamente. Entonces, en ese caso hay una disipación de ondas en las cercanías del cimiento y esto tiene asociado un proceso de formación inelástica del terreno de igual manera. Entonces vamos a ver que ese amortiguamiento total que caracterizamos allí va a tener dos fuentes principales: el amortiguamiento histerético del material y el amortiguamiento por radiación. ¿Qué es lo que ocurrió cuando se produce este amortiguamiento, estas condiciones de amortiguamiento? Que hay un cambio de la condición de G máximo a G secante. ¿Y por qué nos interesa tener claro estos conceptos? Bueno, vamos a verlo acá. Vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, fíjense que esa backbone curve que observábamos acá, esta que tenemos acá, fíjense, los autores han venido desarrollando el concepto de las curvas de reducción de módulo. Estas curvas, que acá le muestro una teórica, estas curvas muchos autores las han caracterizado para arcillas, limos, arenas, etcétera. De las famosas curvas de Busetic y Dobry, todo esto, y muchas de estas curvas ya se contemplaban en las normativas para análisis de equipos dinámicos. Esto ha venido evolucionando muchísimo en los últimos años. Destacan mucho las curvas del profesor Darendeli en el año 2001, que han tenido una presencia importante en lo que son los procesos de cálculo para análisis de respuesta sísmica de sitio y todo esto. Bueno, fíjense que esta curva de reducción de módulos que se observa acá significa que si yo estoy ubicado en este punto de deformación unitaria por corte muy baja, pongamos que estamos en este punto, estoy acá. Fíjense qué está pasando aquí. A medida que aumenta la deformación, cambia la curva. Es el mismo concepto que observábamos acá cuando pasábamos de G máximo a G secante. Ok, pero mediante la curva de reducción de módulo voy a ver algo bien interesante. Que si suponemos este nivel de deformación cortante que tengo acá y corto esta curva y leo, lo que voy a obtener es una relación de G secante entre G máximo. Vamos a suponer que este valor de deformación cuando cortamos la curva hace que este coeficiente sea igual a 0.5. ¿Qué significa eso? Bueno, que el valor de rigidez dinámica que se produce o que disponemos para este nivel de deformación se corresponde con el 50% de G máximo. Eso es lo que significa el tratamiento de esta información. Entonces, estas curvas existen para muchos casos, para muchas condiciones técnicas. Ya actualmente las curvas que utilizamos en este tipo de análisis consideran una cantidad importante de factores. Y a partir de allí, a partir de esa información, vamos a ver entonces que, podemos calibrar el mecanismo de respuesta para arenas, arcillas y diferentes tipos de suelo. Ahora bien,
Este valor de G máximo, la pregunta sería, bueno, ¿cómo lo obtengo? Porque si ya sé que los autores me dan las curvas de reducción de módulo, mi problema es determinar cuánto vale G máximo. Bueno, G máximo, la mejor forma de caracterizarlo es mediante ensayos geofísicos, mediante pruebas geofísicas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una prueba geofísica, en el terreno se inducen deformaciones sumamente bajas, deformaciones por cortante que son inferiores a 0,0003%, según algunos autores. Otros incluso indican 0,0001%. Es decir, son deformaciones por corte tan bajas que hacen que estemos acá, justo acá, que es cónsono con el comportamiento asociado a esta recta, que es la que me determina, la pendiente me determina el valor de G máximo. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, fíjense que es una ecuación, una expresión muy práctica, porque si yo tengo la velocidad de onda de corte a partir de un ensayo geofísico, determino el cuadrado de la velocidad de onda de corte por la densidad de la masa del material, que es el peso unitario del suelo entre la aceleración de gravedad. Y ya con esta información tendríamos G máximo. Ya si estoy trabajando con una curva de reducción de módulo determinada por un determinado tipo de suelo, ahora lo que viene es un proceso de cálculo numérico para poder determinar estos niveles de deformación esperados, y allí eso se hace mediante un proceso iterativo. Manualmente lo podemos hacer con el concepto de las funciones de transferencia, que es algo que hay que estudiar primero para poder entender cómo funciona todo esto, y a nivel de herramientas vamos a ver que existen software como el DeepSoil, el Shake, que nos permiten hacer estos análisis para poder obtener la respuesta de sitio en cualquier condición geotécnica. Y bueno, al final les mostraré algo de esto también para que puedan tener claro este concepto. Y existen también correlaciones para llegar a los valores de G máximo. Siempre hago la aclaratoria de que estas correlaciones han venido evolucionando muchísimo en los últimos años, incluso están contempladas por los códigos de diseño más actuales, entre ellos códigos como la AC7, incluso la 2022, última edición, sigue contemplando el manejo de correlaciones para determinar G máximo, y siempre hago esta aclaratoria, siempre la hago porque muchas veces cuando esta información la oyen los profesionales del área geofísica, geológica, etcétera, siempre me comentan, oye, pero ¿por qué tú hablas de correlaciones y eso no se debe hacer, etcétera? No, y lo que siempre aclaro es que estos autores que están acá no son ningunos novatos. Estos son personas que tienen años estudiando esto, y siempre mi llamado de atención con el uso de las correlaciones es pensar que una correlación sirve para todo. Este es el grave problema en la práctica. Realmente las correlaciones, lo que tenemos que entender es de dónde proviene, cuál es el material más adecuado para ser utilizada, cuáles son las características de dicha correlación, cuáles son sus límites, cuál es su alcance y cuáles son sus limitaciones, y a partir de allí no trabajar con una única correlación para evaluar fenómenos complejos, sino que hay que tener una gama importante si esto es una línea de investigación que obviamente ha venido trabajándose mucho en el tiempo. Ahora bien, ustedes tienen que hacer un análisis de respuesta sísmica del sitio para un puente, tienen que hacer geofísica. Para un urbanismo de ciertas dimensiones, tienen que hacer geofísica. Tienen que determinar la velocidad de corte para un proyecto de infraestructura, túneles, excavaciones, etcétera. Deben hacer ensayos geofísicos, ¿okay? De manera entonces que la geofísica siempre será necesaria para proyectos de cierto impacto, para construir un hospital, etcétera, y sobre todo si vamos a evidenciar un análisis de respuesta sísmica de sitio, y ya si luego queremos ir un poco más allá y hacer análisis de interacción dinámica suelo-estructura. ¿Okay? Esto va a depender mucho de las características del proyecto, pero incluso en la práctica también esta otra característica importante, y es que la correlación también se utiliza como complemento a la geofísica. Muchas veces tenemos unos barridos geofísicos para un área determinada hasta ciertas profundidades, donde de repente pueden haber algunas desviaciones, algunas variaciones ya por temas del equipo, de ruido ambiental, etcétera. Pueden haber miles de fuentes que hagan que la tendencia se modifique. Entonces uno muchas veces en este tipo de informes, en este tipo de análisis, uno combina la geofísica con las correlaciones para obtener una tendencia que ya decimos, bueno, mira, aquí hubo una variación, pero fíjate que con la correlación podemos ajustar un poco el comportamiento. Esa es la forma de tratarse, ¿ok? No olvidar una cosa respecto a la otra, sino que hay que saber trabajar con ambas fuentes de información de manera conjunta. ¿Está bien? Muy bien, entonces acá vemos ya con estos conceptos más claros, acá vemos más o menos cómo funciona todo. Tenemos una energía en el terreno que proviene de un terremoto.
hay un choque de ondas con la cimentación, hay un cambio del proceso de energía en lo que sería la relación del edificio con el terreno. Fíjense que la cimentación acá se transforma en una especie de fuente de amortiguamiento de todo el sistema. Podemos tener mecanismos de respuesta traslacionales, desplazamientos laterales, rotacionales, y en este caso fíjense que la propia cimentación se transforma como una especie de generador de onda. Pero ya hemos visto que en función del movimiento de la cimentación y del propio terreno, hay un proceso de respuesta histerético, donde ya sabemos que el área encerrada debajo de la curva, en esos lazos de histéresis, nos habla de una fuente de amortiguamiento. Y adicionalmente, al haber este proceso de emisión de ondas, hay una fuente de amortiguamiento también por radiación. Entonces, esto describe un poco el fenómeno ya a grandes rasgos de lo que está ocurriendo desde la condición de campo libre hasta lo que se conoce como condición de campo cercano. Ya cuando vamos entonces a los procesos de análisis, entonces decimos, bueno, mira, vamos a identificar dos tipos de interacción. Una interacción de tipo inercial y una interacción de tipo cinemática. La interacción de tipo inercial proviene de la vibración de la estructura y de la propia cimentación. Vamos a ver que puede producirse traslación y rotación de la cimentación. Esto cambia la flexibilidad del sistema y las formas modales y genera amortiguamiento en el sistema. ¿Y qué significa este primer punto, que es importantísimo? Que si ustedes hacen un análisis modal de una estructura en base rígida y comparan el mismo análisis en una estructura de base flexible, el periodo de duración da diferente, la forma modal les va a cambiar, y esto indica entonces que vamos a tener, cuando vamos a los espectros, vamos a tener un cambio en la respuesta por modificación de periodo de duración y por modificación de la respuesta modal del sistema. La otra fuente de información del fenómeno, la interacción cinemática, tiene que ver con un proceso de incoherencia en los movimientos del terreno que se produce para estructuras de periodos bajos, estructuras de grandes extensiones o edificios con sótanos. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Bueno, que si yo tengo una estructura de grandes dimensiones, yo tengo que entender que la respuesta no es igual acá, no es igual acá y no es igual acá. Si ustedes construyen el espectro de respuesta en cada uno de estos puntos, serán diferentes. Entonces eso indica que hay una variación del movimiento con la extensión de la estructura, hay un proceso de dispersión de ondas, y eso hace entonces que realmente ese input, ese proceso de entrada de energía no sea igual en los diferentes puntos de la estructura. Esto será particularmente importante, como les decía, en estructuras de grandes extensiones. Hay un cambio en el terremoto, hay un cambio en la forma en la que aplicamos la energía al sistema. Cuando hay sótanos, fíjense que la respuesta no es igual en superficie a los diferentes niveles de sótano. La respuesta cambia. Fíjense que aquí lo vemos en los diferentes espectros. Tengo una variación de la respuesta. Esto hay que entenderlo bien, porque esto es lo que hace que mucha gente confunda este comportamiento con que no, es que en los sótanos no hay acción sísmica o cosas extrañas que uno oye en la práctica. No, lo que hay es un cambio de la respuesta cuando consideramos una estructura con sótano respecto a lo que sería la respuesta en superficie. Entonces, la interacción cinemática modifica el movimiento de entrada, y ya cuando llega la energía sísmica de manera efectiva, interviene el proceso de interacción inercial. ¿Está bien? Teniendo en cuenta este comportamiento general, vamos a ver qué dicen los códigos, vamos a ver qué dice la normativa, cuáles son los documentos de referencia, cuáles son los métodos que conseguimos en la práctica. Bueno, como les decía anteriormente, el método de la infraestructura mediante el uso de funciones de impedancia, actualmente se puede decir que una gran cantidad de información que utilizamos en la práctica a nivel internacional se basa en este reporte que ya les hacía referencia a un párrafo de él en una de las láminas anteriores, que es un reporte del año 2012, y que siempre agradecemos enormemente a este documento porque literalmente organizó el estado del arte para evidenciar fenómenos de interacción dinámica sobre estructura, y ha sido una fuente importante de información para investigación, actualización normativa, resolución de proyectos, calibración de ensayos, para un montón de cosas. Es un reporte que literalmente, es que la mejor explicación es esa, reproduce el estado del arte y refleja de manera organizada lo que ocurre con los fenómenos de interacción sobre la estructura y qué ha pasado en el tiempo y cuáles son los métodos recomendados actualmente.
Partiendo de allí, entonces está el método de la AC7 y hago referencia a la última edición 2022. Sin embargo, se mantiene invariable respecto a la 2016. Lo que ocurre es que en la 2022 hay unos ligeros cambios que tienen que ver con la incorporación de unos tipos de suelos nuevos y unos cambios en algunos coeficientes para dichos tipos de suelos, pero la metodología sigue siendo equivalente. Esta metodología de la AC722 considera muchos aspectos de este reporte que les mencioné anteriormente. Luego está el método AC4117 para evaluación sísmica y retrofit de edificaciones existentes. Esto es equivalente a lo que existía en el FEMA 356, muy parecido con algunas actualizaciones. De allí que muchas veces cuando hacemos análisis de interacción sobre la estructura, muchas veces nos movemos entre AC722 y AC41 o entre AC7 y AC41, ¿eh? Porque realmente sí, obviamente siempre están los cambios de la normativa con los años, las actualizaciones, pero como les digo, la metodología ha permanecido invariable en estos últimos años y se incorpora mucho de lo que estaba escrito en este documento del año 2012. Está también el método del FEMA 440, que podemos conseguir en algún proyecto por allí, que también está muy ligado a lo que dice AC4117, con algunas diferencias, y podemos eventualmente conseguirlo en algunos proyectos. Ya yo en lo personal, ya yo no lo uso, ya no trabajo con FEMA 440 para este tipo de análisis, ya actualmente trabajo directamente con AC7, AC41, y basado en lo que dice el reporte NER de 2012. Pero surgió una guía espectacular en el año 2020, prácticamente de 2020 para 2021, está muy nueva, el FEMA P2091, que es una guía práctica para interacción sobre la estructura que está fenomenal. ¿Por qué? Porque lo que hicieron ellos acá es que esta guía tiene su corazón, su fundamento, es este reporte del 2012, pero está hecha de una manera tan didáctica, muy ilustrativa, aclara algunas dudas que quedaban en el reporte y trata de suavizar un poco los conceptos. La realidad es que este documento, cuando salió, a mí me pareció maravilloso, espectacular, porque realmente estaba acá la información organizada que se utilizaba para análisis de interacción sobre estructura. Antes era muy disperso, muchos papers y algunas cosas del FEMA, etcétera, y acá se organizó todo en este documento. Pero la realidad es que si ustedes no estaban del todo familiarizados con los procesos de diseño, era un documento, o es un documento que puede ser un poco pesado de leer si no trabajan todos los días con esto. Resulta que esta guía está mucho más cómoda de leer, mucho más amena, y cuando llega a los puntos donde te dicen, bueno, mayor detalle sobre esto, te dirigen directamente acá. Entonces, esa es la ruta que yo recomiendo seguir para evidenciar estos fenómenos. Obviamente hay muchas otras fuentes de información, incluso hay otros países que tienen otros métodos. Rusia, por ejemplo, tiene publicaciones interesantes en el área de interacción sobre la estructura. O sea, hay muchas regiones que tienen otros procedimientos, pero en lo que ha sido la línea de investigación norteamericana, esta información es la que recomiendo utilizar. Fíjense que dice la AC7 y como les decía, esto está referenciado en 2016 y se mantiene en 2022. Bueno, que si se consideran los efectos de interacción sobre la estructura, el modelo analítico de la estructura incorporará directamente lo que sería la flexibilidad del suelo y las rigideces horizontales, verticales y rotacionales de la cimentación. O sea, que el modelo debe incorporar estos mecanismos ya de rigidez y para el caso que corresponde y de amortiguamiento, como lo hemos definido anteriormente. ¿Por qué hago esta aclaratoria? Porque si ustedes se van a la AC7, por ejemplo, del 2010, se van a dar cuenta que la metodología allí era diferente. Trabajábamos con base rígida y modificábamos el espectro debido a fenómenos de interacción sobre la estructura. Mucho de esto es lo que está contemplado en FEMA 440 y en otros FEMA anteriores, ¿no? Entonces, por eso hago esta aclaratoria. Ya en AC7, 2016 en adelante, se dice, no, usted construye el modelo y se evidencia el proceso de rigidez y amortiguamiento en la base y ya luego nos dan unas pautas para poder cubrir todo el proceso de análisis. Fíjense entonces que ya en el código ACE se establece la metodología para evidenciar la interacción sobre la estructura mediante el método de la fuerza lateral equivalente, mediante análisis dinámico lineal, mediante análisis de respuesta a tiempo-historia no lineal. O sea que podemos aplicar para prácticamente cualquier método de análisis todo lo que es la evidencia del mecanismo de respuesta con interacción sobre la estructura.
¿Cómo funciona? Y esto responde lo que les comentaba anteriormente en relación al cambio de respuesta. Veíamos un edificio que se deformaba y pensábamos, bueno, hay una reducción de fuerza, entonces a partir de esta reducción de fuerza ya yo sé que el fenómeno es positivo y todo esto. Bueno, estos eran comentarios que ocurrían mucho en la práctica hace algunos años y a partir de allí muchos investigadores se tuvieron que pronunciar para poder destacar de que, mira, esto no siempre es así y vamos a explicarlo por acá a partir de esta gráfica. Fíjense qué ocurre acá. Esta gráfica, el trazo de línea gruesa que tenemos acá, nos habla de una condición de base rígida. Entonces sería el espectro de respuesta para condición de base rígida. Hay un ascenso y hay un descenso. Periodo de duración más bajo, estructuras más rígidas. Periodo de duración más alto, estructuras más flexibles. Listo. ¿Qué ocurre? Que ya hemos visto que cuando se da el fenómeno, cuando evidenciamos el fenómeno, recuerden que el fenómeno siempre está allí. Nosotros lo que hacemos es evidenciarlo, ¿ok? Ese es un punto que no sé si lo dejé tan claro en mi explicación anterior. Eso siempre está allí, no es que yo estoy inventándome algo, no. Esto es un fenómeno que simplemente estamos buscando la mejor forma de evidenciarlo respecto a la condición de base rígida. Entonces, cuando tenemos ese proceso de llegada de la acción sísmica a las cercanías de la estructura, la condición de campo cercano, cambia el espectro, como se observa acá, de esta condición de trazo de línea grueso a este trazo punteado. Hay una modificación de la respuesta. Esto se debe debido a los efectos cinemáticos. De manera que estos efectos cinemáticos se produjeron, como decía antes, por aquellas estructuras que tienen grandes extensiones o por presencias de embebido o de sótano. Entonces hay una modificación, de manera que se estiman unos coeficientes que permiten reducir el espectro de base rígida a un espectro que ya considera el fenómeno de interacción cinemática. Teniendo esto en cuenta, y ya decimos, bueno, ok, si este es la traza del espectro cuando ya tenemos el fenómeno de interacción cinemática considerado, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando me fui de la condición de base rígida a base flexible? Entonces, bueno, vamos a analizar estas dos variables. Esta T con el símbolo acá arriba nos reproduce la condición de base flexible y esta que está acá la condición de base rígida. Quiere decir que si mi estructura se modeló con base rígida, yo tengo este periodo de duración y ahora evidencio la flexibilidad en la base, tal y como lo indica el código ACE, paso a esta condición de base flexible. ¿Qué pasa con el periodo de duración? Cambia. Y lo que va a ocurrir es que aumenta, porque obviamente estoy flexibilizando el sistema. Estoy haciendo que la estructura sea, o la respuesta global sea más flexible. Por eso cambia la forma modal y obviamente se incrementa el periodo de duración. Si yo tengo una estructura muy rígida que se flexibilizó por el fenómeno de interacción en la estructura, fíjense lo que está ocurriendo. Originalmente esta era la condición de base rígida, como la tenemos acá. Pero resulta que ahora que hemos flexibilizado, se da este cambio de periodo, pero fíjense dónde estoy. He pasado de la aceleración de base rígida, que la teníamos en este punto, a esta aceleración de base flexible. ¿Y qué ocurrió acá? Aquí hubo un aumento de la respuesta, pero tengo un aumento de aceleraciones. Esto estamos hablando fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué está ocurriendo acá? Tengo un incremento de fuerza inercial. Este es el caso donde ya no podemos decir que la interacción sobre la estructura siempre es favorable porque reduce la respuesta. O sea que, en efecto, este pronunciamiento que tuvieron estos autores durante muchos años es perfectamente válido, porque si yo tengo una estructura rígida, la flexibilizo, fíjense cuál va a ser el mecanismo de respuesta que tenemos acá. Entonces, a partir de allí, a partir de esta condición, se observa que para este caso, este tipo de estructura, tengo un incremento de aceleraciones que se tiende a traducir en un incremento de fuerza. Incluso dentro del material de este programa de formación hay unos ejemplos donde les comparo. Vamos a hacer un caso donde al evidenciar la interacción sobre la estructura hay aumento de fuerzas y otro caso donde hay reducción de fuerzas. Y ese segundo caso es este que tenemos acá. Bueno, si ya yo estoy en presencia de una estructura muy flexible, fíjense, por encima de un segundo, edificio aporticado de más de 10 niveles, por ejemplo. Bueno, fíjense, cuando corto tengo mi periodo de duración de base rígida, evidenciamos la flexibilidad en la cimentación y que tengo periodo de duración en base flexible. Ahora, cuando corto, sí, aquí sí se produjo una reducción de aceleraciones. Pero no perdamos de vista que para ambos casos, al flexibilizarse el sistema, siempre tengo un incremento de la respuesta en términos de desplazamientos laterales o deformaciones. De manera entonces que sí,
tengo un cambio de aceleración para esta condición estructural y tengo un cambio de aceleración para este. En este típicamente se traduce en un incremento y en este típicamente se traduce en una reducción. Cuando tenemos espectros de diseño suavizados por el código, muchas veces cuesta conseguir esta condición. Pero cuando trabajamos con espectros de respuesta de sitio típico de puentes, ciertos proyectos donde ya se exige el uso de un espectro de respuesta, estos fenómenos tienen muchísima importancia en el proceso de análisis. Cuando trabajamos con la metodología de AC7, basado en estos conceptos, vamos a poder aplicar interacción sobre la estructura mediante el procedimiento, la fuerza lateral equivalente, mediante análisis dinámico, mediante análisis tiempo-historia. El código me va a permitir evidenciar el amortiguamiento del sistema suelo-cimentación y calcular las razones de amortiguamiento efectivo, que dependen del comportamiento histerético que hemos definido previamente, y lo que sería el amortiguamiento por radiación típico de la cimentación por este proceso de interacción de onda sísmica en la base de la estructura que estemos analizando. Y ya sabemos que los fenómenos de interacción cinemática modifican la respuesta en condición de campo libre y la transforma en una condición de campo cercano, lo que se conoce como el Input Foundation Motion, que es el movimiento de entrada de la cimentación ya afectado por ese proceso de incoherencia y dispersión de ondas que se producen en las cercanías del sistema estructural. Cuando vamos al código AC4117, fíjense lo que conseguimos. Vamos a conseguir una representación de lo que es la cimentación que podemos trabajar mediante un modelo de resortes desacoplado y aparecen acá unas expresiones. Estas expresiones de la AC741 son equivalentes a las expresiones del profesor Eduardo Clausen, que es uno de los grandes autores y padres de la interacción dinámica sobre la estructura, conjuntamente con el profesor George Gacetas. Y fíjense que en el código hay una aclaratoria a este aspecto y nos dicen, bueno, que aunque hay soluciones dependientes de la frecuencia que están disponibles en la literatura, los resultados son relativamente insensibles a frecuencias de carga dentro del rango de los parámetros de interés que se utilizan en edificaciones sometidas a terremotos. En este caso lo que nos está diciendo es que para el caso de análisis de edificaciones sometidas a sismo, donde queremos evidenciar la interacción sobre la estructura, estos coeficientes funcionan bastante bien. Y la aclaratoria de las soluciones dependientes de la frecuencia se hace porque si ustedes estuviesen analizando una estructura para equipos dinámicos, donde sí tenemos cambios de frecuencia importantes para una turbina, para un equipo reciprocante, etcétera. En este caso sí importa mucho trabajar con expresiones que la rigidez y el amortiguamiento varíen en la frecuencia. Eso es lo que hacemos cuando diseñamos bases de equipos dinámicos. Tengamos en cuenta que mucha de la teoría que se utiliza para análisis con interacción dinámica sobre la estructura en edificaciones y puentes proviene de los estudios que se hicieron en los años 60 y en los años 70 para construir rigideces dinámicas y coeficientes de amortiguamiento para el caso de equipos dinámicos. Mucha información proviene de allí, por eso está esta aclaratoria. Pero esto es lo que muchas veces el proyectista desarrolla en sus análisis. Tiene acá unas rigideces translacionales y rotacionales que las afecta en función del embebido. De manera que es una de los lineamientos que puede utilizarse a partir de lo que establece AC4117. Y fíjense entonces que si ahora ilustramos el proceso a grandes rasgos, tengo la condición de campo cercano, de campo lejano, corrijo. Esto al estar ya en las cercanías de la estructura, tengo la condición de campo cercano. Fíjense que se modifica esta condición por el fenómeno de interacción cinemática. Ahora tenemos el movimiento de entrada de la cimentación, el input afectado por interacción cinemática. Ahora la respuesta en la base del edificio la vamos a caracterizar mediante una función de impedancia y ya con eso puedo completar mi análisis completo de interacción sobre la estructura. Con el documento NERD del año 2012 van a conseguir mucha información para poder desarrollar el análisis siguiendo este esquema, siguiendo esta nomenclatura, y si combinan dicha información con la guía práctica de interacción sobre la estructura del FEMA recientemente publicado, van a poder efectuar este tipo de análisis literalmente en el estado del arte, con lo que actualmente está contemplado. Y se los puedo decir con mucha base porque los desarrolladores de esta información, de esta literatura y de estos documentos son investigadores que están
activamente desarrollando expresiones, haciendo ajustes, calibrando modelos. Incluso en este documento está la experiencia de un par de edificios instrumentados, donde a partir de esa instrumentación se lograron validar dichos procedimientos. De manera entonces que, como les decía, esto es algo que está validado y por eso es algo que incluso está contemplado en la normativa internacional como la propia AC7. ¿Okay? Vamos ahora a aplicar ese método de infraestructura en proyectos, en edificaciones, para ver qué ocurre, para ver cómo se evidencia esto y qué importancia tiene en un análisis convencional. Bueno, trabajamos con resortes, tal cual. Trabajamos con resortes para reflejar esa rigidez. Ya sabemos que hay una respuesta que puede ser traslacional y una respuesta rotacional. Pero resulta que como tengo rigidez y tengo amortiguamiento, la mejor forma de ilustrar este comportamiento es mediante variables complejas. Y siempre con la aclaratoria de que no se preocupen, no es que vamos a resolver números complejos, pero desde el punto de vista de representación numérica, hay que decir que la rigidez dinámica representa la parte real del sistema y el amortiguamiento la parte imaginaria. Por eso hablamos de variables complejas. Realmente yo no voy a poder sumar la rigidez dinámica con el amortiguamiento, están desacoplados y puedo efectuar el análisis de esa manera, mediante el desacople del problema, mediante un problema desacoplado. Fíjense que si hacemos análisis en 2 dimensiones, tendré 3 resortes para la cimentación. Si hacemos análisis tridimensionales, tendremos 6 resortes. ¿De dónde proviene esa función de impedancia? Bueno, vamos a partir algo parecido a lo que definía al comienzo con el coeficiente de rigidez estática, pero ahora es dinámico. Ahora resulta que esta componente que está acá es la fuerza, pero que fíjense, varía en el tiempo. Es una componente que tiene una variación en el tiempo y su respuesta a nivel de desplazamiento también es variable con el tiempo. Teniendo en cuenta la relación de la fuerza variable en el tiempo con el desplazamiento variable en el tiempo, voy a poder caracterizar estas componentes para las 3 direcciones traslacionales y para las 3 rotaciones. Ese es el fundamento básico de lo que sería la estimación o el planteamiento numérico para llegar a esos valores de rigidez dinámica. Ahora bien, aquí ilustramos ya la función de impedancia como una función compleja. ¿Por qué? Porque fíjense, la parte real será esa rigidez dinámica y la parte imaginaria, fíjense acá la I, que denota la componente imaginaria del sistema, nos habla entonces de una fuente de amortiguamiento. En ese caso, el amortiguamiento que refleja, bueno, refleja la porción de radiación y el amortiguamiento del material, que ya sabemos que depende de un proceso histerético. Y fíjense quién está acá, la frecuencia. ¿Por qué? Porque esto realmente es algo que está variando en función de la frecuencia. Que existen expresiones que son constantes para las frecuencias de rango de interés que utilizamos en edificaciones. Sí, correcto, es muy cierto, pero este mismo razonamiento se utiliza para desarrollar funciones de impedancia en sistemas más complejos donde tanto la rigidez como el amortiguamiento cambian en función de la frecuencia del sistema. Teniendo esto en cuenta, entonces fíjense, autores como Gaceta, como el profesor Kausel y muchos otros han desarrollado funciones de impedancia que toman en cuenta la forma de la cimentación, la cantidad de empotramiento, el tipo de suelo, el modo de vibración y las frecuencias de excitación. Todo esto se toma en cuenta partiendo de modelos como los que se observan acá. Y a partir de allí, bueno, esto tiene una historia muy extensa, muy interesante de dónde provienen todas estas metodologías. Fíjense que por acá está el profesor Kausel en los años 70 con el método de la integral transformada. Ya en los últimos métodos que se incorporan en el área de equipos dinámicos, incluso están los métodos de Richard, Kausel, Novak. Se puede decir que estos son los métodos simplificados que más se utilizan en la práctica. El método de Bellezzo y Berwick, todo esto se contempla mucho en la normativa de equipos dinámicos y esto ha servido como base para el desarrollo de las funciones de impedancia que utilizamos en edificaciones. Y fíjense que acá tenemos un gran resumen que proviene del reporte NERP del año 2012, donde aparecen acá unas tablas, fíjense, para determinar la rigidez, tanto por las expresiones de Kausel como por las expresiones de Gaceta. Luego los factores de corrección por embebido, porque no es lo mismo la rigidez de una cimentación superficial que una cimentación que tiene un embebido de 2 metros, 2 metros y medio, etc. Luego tengo acá los modificadores de rigidez dinámica en las razones de amortiguamiento por radiación, según el profesor Kausel. Acá de igual manera
el caso para cimentaciones embebidas. Fíjense, son expresiones que se ven pesadas, pero nada que obviamente un Excel no pueda solucionar, o simplemente una hoja de MATCAD, o que las tengan programado aparte. También hay otra cosa interesante, y es que ya algunas herramientas de cálculo, como por ejemplo el propio TABS y SAP 2000, ya tienen incorporado muchas de estas metodologías internamente y podemos evidenciarlas. Una de las cosas que hacemos en este programa es que hay un ejemplo donde hacemos el cálculo numérico utilizando estas expresiones, hacemos el ejemplo aplicándola, obtenemos los resultados y luego nos vamos al ETABS, luego nos vamos al SAP 2000 y hacemos la comprobación con los resultados que arroja la herramienta. Y el acople es increíble, con diferencia del tercer decimal. O sea que da exactamente igual, porque obviamente lo que está programado dentro del software es esta información que les estoy mostrando acá. Luego acá está el caso de la rigidez estática para pilotes y los modificadores de rigidez dinámica y amortiguamiento para pilotes. Ya este caso viene a ser un poco más complejo, sobre todo por el efecto de grupo. El efecto de grupo hay que tenerlo muy en cuenta, porque ¿qué ocurre? Que estamos muy acostumbrados a estimar efectos de grupo ante cargas verticales, algo que vemos en los libros convencionales del profesor Brajadad, del profesor Bowles y todo esto, para ver cuál es la eficiencia de grupo ante cargas verticales. Cuando tenemos cargas horizontales, estas eficiencias cambian radicalmente, la respuesta cambia notablemente, y cuando la respuesta lateral está influenciada por un fenómeno dinámico, la variación es aún mayor. Entonces, allí sí, existen expresiones de relativamente fácil aplicación para el caso de pilotes individuales, incluso para pilotes en grupo, pero el problema está cuando queremos evidenciar la interacción en el grupo. Entonces, bueno, allí también les daré algunas referencias de cómo poder resolver esto de manera manual para casos más convencionales, pero cuando se complica un poco el proceso de análisis, existen unas herramientas que nos ayudan notablemente y ya se las mencionaré también más adelante. Bien. Entonces, fíjense, vamos a ver acá algunos resultados numéricos de algunas simulaciones para que tengamos en cuenta un poco lo que ocurre, ¿no? A nivel de respuesta. Y acá hay varios criterios de modelado que ya les voy a mostrar un modelo que lo ilustra bastante bien. Fíjense, en este caso tenemos una edificación en condición de base rígida. No hay sótano, no hay nada, simplemente estamos apoyados en base rígida y tenemos un periodo de duración de 1.3 segundos. Eso es lo que arrojaría el análisis convencional. Cuando evidencio la flexibilidad en la base, cuando se evidencia esa flexibilidad, comienzan a cambiar los periodos de duración. En este caso tengo la presencia del sótano, pero no tengo ninguna consideración de rigidez en la pared del sótano. Bueno, pero fíjense, el periodo de duración pasa de 1.3 a 2.0. Es importante, fíjense, si yo estoy en 1.3, de repente estoy acá y fíjense, tengo una reducción importante acá de la respuesta en términos de aceleración. Si tengo este otro caso, una base flexible considerando la rigidez de la pared del sótano, tengo otro cambio. Se parece mucho al anterior, pero de igual forma es diferente, porque estoy considerando esta rigidez. Y luego tengo otro caso donde la estructura, en vez de estar apoyada en una cimentación superficial, he considerado presencia de pilotes. Entonces, en este caso vamos de 1.3 a 1.4 prácticamente. Entonces, como que estoy acá en 1.3 y tengo una ligera reducción por la presencia de pilotes. Fíjense que el efecto en un espectro suavizado, de repente siempre lo vamos a ver en términos de reducción de aceleraciones. Cuando nos vamos a un espectro de respuesta, puede ocurrir de que si esta estructura hubiese sido más rígida y estamos en esta zona, siempre vamos a tener un incremento de la respuesta en términos de aceleraciones. De allí la importancia del tipo de cimentación para el cambio del periodo de duración, pero también tener en cuenta el tipo de acción sísmica que estamos considerando en nuestro análisis. Este caso es bien interesante también porque una pregunta frecuente sería, bueno, hablas de considerar la rigidez en la pared del sótano, ¿eso se hace, no se hace? Bueno, es interesante porque no necesariamente en un análisis convencional yo debo incluir la rigidez en la pared del sótano, porque yo tendría que estar muy seguro de que en efecto se desarrolle unos niveles de desplazamiento tal que hagan que se activen dichas rigideces. Si esos desplazamientos no se desarrollan, realmente estamos haciendo una simulación errónea. Entonces, en muchos casos, esto es una suposición en el proceso de análisis que no necesariamente se adopta para el caso de un proyecto real.
Vamos a ver este otro caso que es interesante y que ilustra un poco lo que les decía anteriormente. Ya ahora esta es una estructura rígida, fíjense, una estructura que tiene un periodo de duración de 0,15 en condición de base rígida. Bueno, evidenciamos la interacción sobre la estructura y pasamos de 0,15 a 0,24. ¿Okay? En este caso, la variación depende de la profundidad de desplante. Este es un desplante mínimo, estos son 2 metros. Y acá tengo incluso unas condiciones de arrastramiento. Entonces, para este primer caso vamos de 0,15 a 0,24. Cuando tenemos un DF de 2 metros vamos de 0,15 a 0,218. Ya cuando arrastramos, entonces vamos de 0,15 a 0,19. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, que si partimos de 0,15 acá en el espectro suavizado, fíjense que estoy en esta zona acá, muy probablemente acá en lo que sería esta primera parte del espectro. Y cuando tengo estas variaciones de 0,15 a 0,24 a 0,21, muy probablemente siempre estaré moviéndome encima de la meseta. De repente estoy un poco por debajo acá, pero lo que hago es ligeramente subir y sí, podré ver algunos cambios a nivel de fuerzas en la base, pero no serán notables. Muy diferente a lo que ocurre para los análisis con ciertos espectros de respuesta que provienen de terremotos reales. Como fíjense, por ejemplo, este caso, fíjense, el punto máximo acá está para un valor de 0,50 y algo. Quiere decir que cuando pasamos de 0,15 a cualquiera de estos valores, siempre estoy en la zona ascendente. Lo mismo ocurre para esto. Y en estos casos incluso puede cambiar porque puede haber reducción por la forma que tiene este espectro que proviene de este terremoto de Kobe. ¿Qué significa entonces? Bueno, que dependiendo de la forma espectral que estemos considerando en el análisis, voy a tener mecanismos de respuesta diferentes en términos de fuerza y ya sabemos que a partir de la flexibilización de la base tendré un mecanismo de respuesta lateral también diferente. Muy bien. A partir de allí, vamos a ver un momento que tengo acá un problema con el mouse. Denme un segundo, por favor. Voy a hacer una ligera pausa de un segundo porque me he quedado acá, creo que sin batería en el mouse. Denme un segundo. Me acaba de dar un mensaje acá el ordenador y ya continúo. Denme un segundito. Denme un segundo, por favor. Me dio el mensaje en la mañana y olvidé completamente cambiar la batería. Ya estoy otra vez con ustedes. Denme un segundo. Vamos a ver. Listo, ya volví. Perfecto. Muy bien. Ok, perfecto. Excelente, continúo. Entonces, importantísimo, la forma espectral en función del nivel de aceleración que se está generando a partir de la magnitud del periodo de duración. A mí esto me parece interesantísimo porque no sé si se dan cuenta que para el caso anterior hubo cambios que dependen de pasar de una losa de cimentación a pilotes, a considerar el sótano. Y en este caso incluso, fíjense, estoy hablando de profundidades de desplante. No es lo mismo que trabaje con una zapata que está enterrada 1 metro a una zapata que está enterrada 2 metros y así sucesivamente, ¿no? Es algo bien interesante al tener en cuenta el tipo de cimentación. ¿Cuántas veces en la práctica no decimos, oye, voy a cambiar de zapata a losa o de losa a pilotes? Y lo hacemos de forma muy deportiva, trabajando inicialmente con un modelo de base rígida y simplemente no estamos teniendo en cuenta esto. Obviamente esto tiene una importancia especial en zona sísmica, es obvio, en una zona con sismicidad reducida o donde estos fenómenos están más controlados, tal vez esto no tendría mayor importancia, pero si estamos en presencia de una zona con actividad sísmica importante, esto tendría de verdad un efecto bien interesante. ¿Okay? Muy bien, entonces a partir de allí hago algunos comentarios. Fíjense, por ejemplo, en relación a la selección de terremotos para cuando hacemos análisis tiempo-historia. Bueno, fíjense, hay diferencias importantes entre la forma del espectro de respuesta que se obtiene a partir de sismos reales respecto a la forma del espectro target, que podemos obtener mediante un análisis de amenaza o mediante incluso un espectro suavizado. ¿Ok?
¿Okay? E incluso actualmente ya la última edición de la ACE 2022, no sé si alguno tuvo la oportunidad de ingresar a ese seminario, estuvimos hablando un poco de eso. Ya actualmente la nueva edición ACE 7 2022 tiene un avance increíble e importantísimo, que en lo personal me parece maravilloso, en el que los espectros que se van a generar a partir de la nueva normativa y con la nueva aplicación de la ACE, que está basado en la USGS en los Estados Unidos, bueno, el espectro que se utilizaría para analizar las estructuras es casi que un espectro de sitio que desarrollamos con los análisis convencionales cuando trabajamos con Shake, con Deep Soil, mediante geofísica y todo esto. Y lo vamos a poder hacer simplemente con una aplicación. Obviamente dentro de los Estados Unidos, pero la metodología y todo el procedimiento que estuvimos revisando en ese seminario es bien interesante porque es algo que ya debería reproducirse en el resto de las regiones y esto sería maravilloso para el resto del mundo. ¿Okay? Muy bien, en relación a este primer punto se destaca la importancia entonces de trabajar con espectros de respuesta que provengan de sismos reales para hacer análisis dinámicos con fenómenos de interacción sobre la estructura en vez de los espectros suavizados, y ya hemos visto por qué en muchos casos no vamos a poder evidenciar esa indiferencia que puede darse en ciertos tipos de edificaciones considerando ciertas condiciones sísmicas o ciertos fenómenos sísmicos. Había ciertos registros sísmicos. En relación a la respuesta dinámica del sistema estructural, bueno, vamos a ver que la interacción dinámica sobre la estructura puede incrementar o reducir el cortante basal. Ya lo hemos visto, creo que ha quedado claro, y los momentos de volcamiento. ¿Por qué ocurre esto? Por un cambio en la magnitud del periodo de duración. Hay un alargamiento del periodo de duración de la estructura. Ya sabemos que hay una presencia de amortiguamiento entre base rígida y base flexible, y también interviene la forma del espectro que estemos utilizando y las características del sismo que estemos analizando. No siempre aumenta, no siempre reduce, el cambio va a depender de estos factores. ¿Qué significa eso como conclusión final? Bueno, que estos fenómenos de interacción sobre la estructura no lo podemos enmarcar en una tendencia típica promedio debido a que están afectados por la tipología y dimensiones de la cimentación, las características de la estructura y de la acción sísmica que estemos contemplando en el análisis. Esto lo que busca es decir, ya como pronunciamiento formal, no, la interacción sobre la estructura siempre es favorable. No, esto es falso. No, la interacción sobre la estructura siempre es desfavorable. También es falso. La interacción sobre la estructura no hay que hacerla porque realmente los cambios son mínimos. También es falso. Entonces hay que estudiar el problema completo para poder llegar a una conclusión. ¿Está bien? A partir de allí, les muestro brevemente lo que ha sido el avance en una investigación que estamos desarrollando actualmente dentro de la Universidad Politécnica de Cataluña. Tenemos un primer paper publicado que tiene que ver con la respuesta no lineal de estructuras de acero cuando consideramos el levantamiento de cimentaciones superficiales. Y esta es una línea de investigación que a mí en lo personal me encanta porque este es un problema que experimentan los ingenieros estructurales todos los días. Y me voy a ir al área del diseño de estructuras de acero, en donde un ingeniero estructural se consigue con este problema en el que hay un arriostre sometido a tracción, que ya sabemos que hay una cedencia en tracción, hay una condición de pandera en compresión, y resulta que este es un sistema ampliamente utilizado en zonas de elevado riesgo sísmico con diferentes configuraciones. Pero lo interesante de acá es que si diseñamos este sistema según lo que establece el código, en este caso me refiero al ISC, bueno, el código nos dice que nosotros tenemos que diseñar tenemos que diseñar la unión del arriostre con la estructura a capacidad máxima. Para ello nos dan unos procedimientos donde ustedes pueden determinar la máxima fuerza transferida de la conexión del arriostre a la unión viga-columna, y esto es lo que llamamos un sistema especial concéntricamente arriostrado. Entonces, si ustedes van al código, el código les dice, bueno, puedes hacer un análisis de pushover para determinar las fuerzas que actúan en la conexión cuando se alcanza la máxima capacidad del elemento, o determinar cuánta fuerza puede ser resistida antes de que se desarrolle el levantamiento de una cimentación superficial. ¿Qué traduce esto? Bueno, que habría que simular esta condición para que a partir de estos valores podamos determinar si realmente esta condición de resistencia que tengo acá me puede garantizar el comportamiento esperado, que es el que establece el código, que se basa en una cedencia por tracción y en un pandeo por compresión.
Bueno, lo interesante es que, y hago la pregunta, ¿cuántas veces ustedes vinculados a un proyecto de este tipo han tenido como dato de entrada la capacidad al levantamiento de la cimentación para hacer este análisis? Me atrevería a responder sin que me lo digan nunca. Porque sí, realmente acá hay dos mundos totalmente disímiles. El mundo del diseño geotécnico y el mundo del diseño estructural. El estructural está haciendo todo un análisis de capacidad, desarrollos de mecanismos de formación de rótulas, analizando arrastramientos, concedencia de tracción, pandeo por compresión, condición de postpandeo, un montón de cosas. Y el ingeniero geotécnico no se está enterando de eso. Entonces de repente a ustedes le dicen, dame la capacidad de levantamiento de la cimentación, y te dice, bueno, es tanto, y listo. Y ya, y nos da un valor que no tiene absolutamente nada que ver con las máximas capacidades que estamos considerando en el diseño estructural. Entonces, algunos comentarios de algunos autores ha sido, bueno, mira, si levanta es beneficioso. ¿Okay? Acá están las referencias. Algunos han dicho, bueno, que el levantamiento puede atenuar de forma significativa la respuesta dinámica. Sin embargo, los requerimientos de diseño para controlar este levantamiento y las consecuencias difieren de las consideraciones de diseño comúnmente aplicadas en sistemas SCBF. Eso es muy cierto. Desafortunadamente, los criterios de diseño de cimentaciones actuales no aseguran que la cimentación sea capaz de desarrollar la resistencia requerida. Esto también es muy cierto. Y fíjense lo que dice acá también el profesor Sabelli. Depender de la condición de levantamiento sin tener una amplia gama de aspectos que se requieren para controlarlo no parece ser una práctica prudente para nuevas construcciones. Por lo tanto, es prudente diseñar la cimentación para desarrollar completamente la resistencia del arriostre. Y esto es la realidad. Esto es lo que realmente ocurre en la práctica. Pero es interesante porque al leer esto decimos, bueno, entonces como que no tiene nada que ver mi condición de diseño geotécnico con la condición de diseño estructural. Y eso es muy, muy cierto. Entonces, esta línea de investigación estamos trabajando con la data de un ensayo de una estructura en condición de base rígida, un pórtico arriostrado. Acá tienen la referencia del paper. Estamos utilizando como insumo la información reportada por los profesores Harden, Hutchinson, Martin, Cotter, profesor Richard Hurry también, en el área de modelado de cimentaciones superficiales con mecanismo de respuesta no lineal, y obviamente el reporte NERP del año 2012. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, resulta que hay un autor muy conocido en el área de cimentaciones geotécnicas, el profesor Boulanger, que desarrolló unas curvas de respuesta para el área de pilotes, partiendo de este modelo que se observa acá. Y a partir de este planteamiento, otro autor, el profesor Richard Hurry, en el año 2012, desarrolla este modelo de múltiples resortes no lineales para evidenciar la respuesta de la cimentación. En este caso, el modelo originalmente está formulado para una cimentación muy superficial, donde las capacidades de levantamiento son muy pequeñas y realmente no tienen una influencia apreciable en el mecanismo de respuesta. Entonces, nosotros lo que hemos hecho acá, primeramente, es validar el mecanismo de respuesta en compresión como primer dato de entrada. Para ello hemos trabajado con la data de los profesores Bryant y Gibbons del año 94, unos ensayos muy famosos que fueron desarrollados en Texas. Y a partir de esos ensayos hemos calibrado la expresión de Boulanger, como se observa acá. Fíjense, la línea de color azul es la data del ensayo, la línea de color naranja es la que se obtiene mediante la aplicación de tales expresiones. Y fíjense que le hemos podido validar para todas las zapatas que fueron ensayadas en este ensayo. Esto es solo a compresión. Ya luego a tracción hemos estado utilizando esta referencia del profesor Kulhawi de los años 90, que esta información tiene que ver mucho con el área de torres eléctricas, el área del Instituto de Ingenieros Eléctricos de los Estados Unidos, donde hay mucha información que tiene que ver con cimentaciones sometidas al levantamiento y todo esto. Entonces, esta curva de respuesta a tracción nos permite obtener cierta data importante. Primero, bueno, evidenciar cómo responde la cimentación desde el punto de vista de respuesta máxima a tracción, pero adicionalmente desde el punto de vista de rigidez, porque ya yo tengo una curva que según los niveles de desplazamiento que se obtenga, puedo obtener los diferentes niveles de rigidez. Y fíjense, esto sería una back-on curve ya obtenida completamente mediante la respuesta en compresión, mediante la respuesta en tracción, ya calibrada con la data de estos autores. Entonces, partiendo del ensayo original efectuado, en este caso en California, en el PIER, acá les dejo la referencia, partiendo de este ensayo,
Fíjense, hemos primero calibrado la data mediante un modelo en elemento finito, lo que sería la condición del ensayo contra la del modelo. Se cotejan bastante bien ambos mecanismos de respuesta. Y fíjense qué es lo que intento transmitirles acá. Esto que está acá es una ilustración de lo que es el ensayo original en base rígida. Y esto que está acá, fíjense que la zapata tiene un acople de múltiples resortes verticales. Y acá está la condición de los resortes laterales también, la respuesta pasiva y la respuesta por fricción. Y para la misma condición del ensayo, fíjense que tengo un mecanismo de respuesta donde sí existirán incrementos de fuerza K, pero fíjense que hay un mecanismo de respuesta muy diferente en la cimentación debido a la disipación de energía que acá se produce. En este caso, fíjense, una zapata de 2x2 con un desplante de 2 metros y fíjense que no logra reproducir la condición original que teníamos en base rígida y que fue la que se ha obtenido en el ensayo original para este caso. Sin embargo, hay ciertas condiciones de desplante donde sí se obtiene. Fíjense, esta línea de color verde, esta línea de color azul, son condiciones ya de desplantes mayores. Y lo que significa esto es que podemos llegar al mismo punto de falla de la base rígida, pero fíjense para qué niveles de derivas mucho mayores. ¿Qué significa esto? Que tengo una condición de ductilidad muy diferente a la de la condición de base rígida. De manera entonces que en esta investigación se destaca notablemente cuando evidenciamos la interacción sobre la estructura, la influencia que hay entre la profundidad de empotramiento, el proceso constructivo de la zapata embebida, ya cuando hablamos de una zapata de 1,5 metros, 2 metros, 2,50 metros, etcétera, y la respuesta no lineal de la estructura. Entonces, que es parte de lo que estamos desarrollando actualmente y fíjense que acá se ve muy claramente el cómo pudiésemos hacer un análisis de pushover, tal cual como lo establece la ISC, teniendo en cuenta la condición de la cimentación para lograr esa condición de diseño que nos exige el código que se ve actualmente como muy difícil de cumplir o desarrollar. Acá vemos entonces que estamos proponiendo un método donde se pueda modelar esa respuesta no lineal, tensión, desplazamiento, de cimentación superficial y que podamos entonces incorporarlo en procesos de evaluación de estructura, de evaluación de desempeño. En este caso, para estructuras de acero con arrastramiento concéntrico, también es aplicable obviamente para el caso de arrastramiento excéntrico. Y es interesante porque lo podemos hacer en estructuras nuevas como existentes. También evaluar la condición de respuesta de una estructura existente teniendo en cuenta este modelo. Y fíjense que lo hemos validado mediante data experimental y de laboratorio. Acá vamos a ver entonces cómo mediante simulación en elemento finito, vamos a ver cómo interviene en la respuesta el mecanismo de levantamiento de la cimentación superficial, en este caso la zapata, y cómo trabaja la condición del suelo de sitio, el material de relleno y el proceso constructivo de la cimentación. Entonces, parte también de algunas de las cosas que les estaré mostrando también a lo largo de este programa de formación, ya como cierre, después que hayamos visto los métodos tradicionales de modelado y diseño. ¿Está bien? Entonces, bueno, para mostrarles un poco el alcance de este programa y mostrarles un poco la información que tenemos preparado acá, me voy a dirigir a lo que sería la web. Espérenme que hago acá el traslado de información y quiero mostrarles también otras herramientas que pueden ser de interés, para que ya puedan visualizar la pantalla de la web. Y voy a copiarles acá este enlace, que se los pongo acá en el panel de preguntas. Y allí lo tienen enviado y fíjense que tenemos acá. Bueno, acá tenemos la web para presentarles el contenido, el alcance de este programa de información que está desarrollado para dominar los conceptos de ingeniería sismo-geotécnica e interacción sobre la estructura. Este es un programa de formación que ya tiene los 10 años de desarrollo dentro de la Casa Sísmica. Es un programa de formación donde han participado profesionales del área de diseño geotécnica, del área estructural, investigadores, candidatos a PhD, profesores de diferentes facultades. También hemos tenido la oportunidad de tener algunos departamentos de geología, geofísica de muchos países de Latinoamérica que también han participado en este programa de formación, porque realmente ilustra todo el desarrollo completo desde la respuesta del terreno hasta el fenómeno de interacción sobre la estructura. Este programa de formación inicia el 20 de junio, estamos ya a muy pocos días de iniciar.
Fíjense, tiene una duración de 2 meses y ya se los describo acá para que puedan visualizar cómo funciona. Bueno, fíjense, antes de irme acá, antes de irme a las herramientas, me voy a ir más bien al alcance cuando completamos este programa de formación. Fíjense, vamos a trabajar con los conceptos de amenaza sísmica, entender cómo determinar una amenaza sísmica desde el punto de vista determinístico, desde el punto de vista probabilístico. Cómo determinar esos parámetros sísmicos para el diseño de edificaciones. El proceso de descarga de terremotos y registros sísmicos reales del PIR de California mediante un espectro target. Bueno, fíjense, es que vamos a poder trabajar con esta base de datos. Yo ahora voy a cargar unos valores de prueba de la propia plataforma. Fíjense, lo estoy haciendo ahora mismo con la base de datos del PIR de California. Tengo acá mi espectro target. En este caso estoy utilizando el de ACE, pero puede ser perfectamente un espectro condicional medio, puedo trabajar con un espectro de amenaza uniforme, ya esto va a depender de la data que dispongamos. Si yo doy clic acá en búsqueda de registro y cargo los valores de prueba para hacerlo más rápido y hacemos acá la búsqueda de registro, fíjense qué es lo que estoy haciendo acá. Estoy descargando una suite de terremotos que cumplen con unas determinadas condiciones geotécnicas del lugar, que obviamente yo conozco ya mediante investigación geotécnica o mediante ya en algunos casos incluso complementos con el área geofísica, etcétera. Y a partir de allí yo puedo descargar suite de terremotos y estos terremotos tienen dos aplicaciones. Yo puedo utilizarlos para análisis de respuesta sísmica del sitio, puedo utilizarlos para análisis de superestructuras, tal cual, puedo hacer diseño estructural con lo que sería el método de tiempo-historia no lineal, como lo establece el código ACE y muchos otros. Pero fíjense que si yo trabajo con esta data que tengo acá, yo puedo irme a otro tipo de herramientas como el Deep Soil, que las vamos a utilizar acá también. Entonces, en este caso, yo tengo modelado un terreno con 2 capas de suelo apoyado sobre una roca. Y fíjense, estoy trabajando en este caso con unas curvas muy conocidas, que son las curvas de Sit and Idris, que son de los años 70. Pero fíjense, acá están las de Darendeli, que les mencionaba. Bueno, esta le vamos a sacar bastante provecho a lo largo de este programa, porque la idea es que ustedes puedan trabajar con este tipo de herramientas para construir espectros de respuesta de sitio. Fíjense que si yo hago clic acá con este ejemplo práctico y le doy acá siguiente y digo, bueno, mira, voy a evidenciar la respuesta con el terremoto de Kobe y doy acá siguiente y digo que quiero la respuesta en todas las capas y acá está el proceso de iteración con el que ustedes calibran la deformación con el nivel de rigidez asociado que les explicaba al comienzo de mi presentación. Bueno, fíjense la herramienta que está obteniendo acá la respuesta en términos de aceleración, velocidad y desplazamiento para ese terremoto. Vamos a ver otra cosa interesante, vamos a ver los gráficos espectrales que se obtienen acá. Pero fíjense, esta gusta mucho, que es la animación de lo que sería el mecanismo de respuesta. ¿Ves? Si muestro acá las capas, este es el suelo superior y este es el suelo inferior. Y lo que está ocurriendo, lo que estamos visualizando acá de manera gráfica es cómo responde el terreno en términos de desplazamiento. Si ahora quiero ver cuáles son mis espectros, simplemente me vengo acá y fíjense que estoy obteniendo acá. Tengo el espectro en roca, tengo el espectro en el estrato superior y tengo el espectro en superficie. Esta es la información con la que ustedes, obviamente ya luego se puede hacer un proceso de suavizar algunos valores, y hay un proceso de acople de dicha data. ¿Para qué? Para simplemente poder hacer un análisis para poder reportar la data, un análisis de respuesta sísmica de sitio e incluso puede desarrollar análisis con interacción sobre la estructura a partir de este espectro de superficie. Y es una metodología que está contemplada dentro de la ACE7 como tal. Fíjense entonces que eso involucra estos primeros puntos de amenaza sísmica, porque lo primero, antes de llegar ahí, es entender estos conceptos de amenaza según el código, cómo trabajar con el espectro condicional medio, cómo trabajar con las curvas de peligrosidad sísmica y todo esto, para luego ir a el proceso de descarga de terremotos, cómo caracterizar esos registros sísmicos, incluso yo les mostraba acá que sí, tengo un proceso de descarga de terremoto, pero estos terremotos yo también les puedo hacer un proceso de caracterización, para lo cual también vamos a visualizar otras herramientas, como por ejemplo en este caso, a mí me gusta mucho esta que está acá, el Seismosignal, que es de la casa Seismosoft, que también vamos a tener la oportunidad de visualizar. Y fíjense, en este caso es una herramienta en la que ustedes pueden cargar los terremotos y la herramienta les va a dar toda la data que se requiere de dicho registro para poder efectuar análisis más complejos.
Ya para, por ejemplo, hay unos análisis que vamos a visualizar en el área de suelos licuables y respuesta en pilotes en suelos licuables, donde es importante caracterizar ciertos factores y ciertos componentes de dicho terremoto. Entonces, este es uno de los software a los que hago referencia de igual manera. Luego, fíjense, vamos a aplicar esos procedimientos de análisis de respuesta sísmica de sitio mediante AC7, porque esto que he hecho acá brevemente con el Deep Soil es un manejo de herramienta puro, simplemente he apretado los botones para llegar acá, pero no, vamos a ver qué dice el código ahora, cómo están esas aceleraciones respecto al código, será que tengo que hacer un ajuste, será que tengo que hacer un proceso de suavización, será que tengo que aplicar algunos coeficientes, etcétera. De manera que hay todo un tratamiento según lo que establece la normativa. Vamos a poder hacer los análisis con Deep Soil, como les decía. También vamos a visualizar algunos casos con la herramienta Shake, de manera que el Shake es un software muy clásico, muy famoso en el área de respuesta sísmica del sitio, tiene una tradición enorme a nivel internacional. Sin embargo, el software Deep Soil está excelente, primero porque es una herramienta de acceso libre en la web, está a acceso de todos ustedes sin ningún costo, primer aspecto, pero segundo, es que el Deep Soil tiene una forma de manejo sumamente amistosa, sumamente amigable, cosa que el Shake es un poco más complicado. ¿Okay? Lo que ocurre también es que el Shake involucra otro tipo de análisis, otro tipo de evaluaciones también, también es un alcance mucho mayor en comparación al Deep Soil, pero bueno, realmente sí, vamos a visualizar el tratamiento con ambos software, con ambas herramientas también para que puedan comparar. Como estamos hablando de sismogeotecnia, hay que hablar de licuación. Entonces, en ese caso, vamos a determinar potencial de licuación, vamos a trabajar con los métodos clásicos de sí, pero luego vamos a llegar a los métodos más recientes, vamos a ir a los métodos del año 2008, del año 2014 de Boulanger. Esos métodos ya son los que actualmente deberíamos utilizar para hacer análisis de potencial de licuación. Vamos incluso a comparar, porque vamos a hacer esto mediante cálculos numéricos manuales, y lo vamos a comparar con otras herramientas como la LIC-SBS. Entonces, esta fue otra herramienta interesante que conocí hace algunos años, que lo desarrolla esta casa de software, Geologismity. Fíjense, si me vengo acá en los productos, bueno, antes de irme acá, bueno, acá están las personas que dan respaldo a estas herramientas. Bueno, el profesor Jonathan Braid, por ejemplo, es uno de estos grandes autores que ha trabajado en estos documentos FEMA y de NERC que les he mencionado anteriormente. Y bueno, fíjense, si me voy a productos, yo en lo personal trabajo con... vamos a ver, trabajo directamente en la parte de licuación, trabajo con LIC-SBS, trabajo también con el StoneSea para columnas de grava en suelos licuables, también vamos a tener la oportunidad de verlo en este programa. También he tenido la oportunidad de trabajar con el SPT Core para corrección de números de golpe, pero bueno, en este caso que me refiero a licuación, si me vengo acá al LIC-SBS, vamos a hacer clic que nos vincule con el enlace a esta herramienta. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, fíjense que el software te permite aplicar la última metodología para efectuar análisis de licuación basado en velocidad de onda de corte y a partir del ensayo SPT. Lo interesante es que vamos a compararlo de forma manual contra la herramienta y se van a sorprender que los resultados dan exactamente igual. Exactamente igual. ¿Okay? Luego vamos a hacer diseño de pilotes en suelo potencialmente licuables. Esto es interesante, porque alguien dice, oye, pero es que yo cuando tengo licuación yo no meto pilotes, yo hago un mejoramiento, etcétera. Sí, maravilloso. Pero cuando ustedes tienen un puente a borde de río, a bordes de mares, de lagos, etcétera, en zonas sísmicas donde hay evidencia de licuación, es muy poco lo que vas a poder hacer a nivel de mejoramiento. Entonces, en ese caso hay que evaluar el mecanismo de respuesta de estos pilotes en materiales licuables. Eso algo está contemplado por el código AASHTO. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con una propuesta del profesor Harry Poulos. Y para el análisis del piloto en suelo licuable, lo que les decía, hay que caracterizar el registro que voy a utilizar, y para eso entonces la herramienta SeismoSignal es un excelente software para poder hacer ese proceso de caracterización que les mencionaba, ¿no? Ya cuando nos acercamos al análisis del sistema estructural, fíjense que es como que si estuviésemos dividiéndolo en dos grandes mundos, ¿no? Todo el área de sismogeotecnia prácticamente podemos decir que estamos cerrándola con el fenómeno de licuación, y luego vamos hacia la estructura. Entonces, ¿de dónde partimos? De entender el coeficiente de balasto, es decir, la interacción estática suelo-estructura. Tenemos que saber estimar el coeficiente de balasto. ¿Okay?
No podemos seguir pensando en que el balasto proviene de una tabla. Ya se los he explicado el día de hoy. Hay una tensión, hay un desplazamiento esperado, una deformación esperada. ¿Cómo hacemos ese acople? Bueno, eso es lo que vamos a ver acá para entender primero los conceptos de rigidez estática, los conceptos de interacción estática. Luego que eso está dominado con ejemplos, con casos y todo esto, es que vamos a los fenómenos de interacción dinámica suelo-estructura. Entender primero quién es la inercial, quién es la cinemática y cómo se calcula cada una. Cómo calcular funciones de impedancia, vamos a ver ejemplos numéricos, les voy a entregar rutinas de cálculos completas. Además, estas rutinas de cálculo, como les dije, las vamos a poder comparar con herramientas como el SAP 2000, con el ETAPS, que tienen funciones automáticas para hacer análisis con interacción sobre la estructura, y vamos a aplicar el AC7 y vamos a aplicar el AC4.1. Vamos a modelar y analizar edificaciones con la herramienta ETAPS, vamos a aplicar el criterio AC7 que hemos visto. Entonces, fíjense, si yo me vengo, por ejemplo, acá al ETAPS, fíjense, vamos a desarrollar modelos como este paso a paso. Fíjense este modelo que está acá. Aquí tengo un modelo con sótano sobre una losa de cimentación. Y vamos a verlo en planta. Vamos a verlo en planta. Vamos a ver acá la base. Fíjense, un edificio de 15 niveles. Y fíjense qué es lo que está ocurriendo acá. Tengo una discretización de áreas, ¿ven? Tengo un comportamiento central diferente a los bordes en ambas direcciones. Bueno, es que resulta que acá, a nivel de resortes y amortiguadores, tiene que haber una diferencia para yo poder considerar el mecanismo de respuesta rotacional de este edificio. Entonces, para ello vamos a trabajar con unos link properties, en donde esos link properties, fíjense que dependen de lo que sería esa ubicación de esas zonas. Entonces, en este caso que tengo rigideces y tengo amortiguamiento. ¿Cómo los he calculado? Con las metodologías que hemos revisado a lo largo de esta presentación y que obviamente están respaldadas por códigos como la AC7 y la AC4.1. Luego, esto también vamos a poder desarrollar análisis tiempo-historia con la misma condición, es decir, en modelos como este vamos a poder comparar la respuesta mediante un espectro suavizado AC, como por ejemplo este que tengo acá, o la respuesta mediante un espectro que hemos obtenido a partir de un registro real, un terremoto real, como este que tengo acá, por ejemplo, de Sierra México, por ejemplo. Fíjense, este que está acá, ¿de dónde viene? Bueno, lo he descargado del PIR de California, de la base de datos del PIR. Fíjense que la puedo utilizar tanto para hacer el análisis de respuesta sísmica del sitio, como para poder ejecutar mi análisis ya tiempo-historia con el sistema estructural. Puedo modificar ese registro de entrada mediante la condición de interacción cinemática, transformarlo en un input motion en función de el mecanismo, la condición de embebido si tuviésemos sótano, como es este caso, o también a partir de la condición de extensión de la estructura, donde hay unas condiciones especiales para poder aplicar esa modificación de el movimiento de entrada del terremoto como tal. Fíjense entonces que ya luego vamos a poder hacer también análisis de tipo no lineal y vamos a ver algunos ejemplos con la herramienta CivilFEM, porque fíjense que acá en la presentación les mostraba un poco el efecto de la comparativa en estructura de base rígida con una de base flexible a nivel de respuesta. Pero fíjense, este modelo está interesante porque en este modelo tengo una zapata de embebido profundo, se hace en muchas regiones de Latinoamérica de esta forma, incluso he modelado acá la viga de Riostra, y tengo un sistema estructural con arriostramiento concéntrico. Y fíjense que si pido acá el resultado a nivel de pushover, bueno, tengo acá una condición de levantamiento. ¿Por qué? Porque estos resortes que están acá, yo los puedo modelar en condición no lineal. Vamos a pedir acá a ver cómo se ve esto. Y fíjense lo que tengo acá. Tengo unos resortes donde la respuesta en compresión está dada por esta curva. Fíjense, diferente a lo que sería la respuesta en tracción. Y acá he acoplado el modelo que les mostraba anteriormente. Y fíjense que es interesante porque bajo esta simulación yo puedo incluso reproducir hasta los mecanismos de falla. Vámonos un poco más allá. Vámonos a unos steps más altos. Vámonos aquí al step 30 y vamos a aumentar a ver en qué momento, fíjense, este arreostre comienza a sufrir daño. Y vamos a ver cómo estamos acá con las fuerzas axiales. Estamos en 500 kilonewton. Y si sigo empujando, sí, sigo teniendo disipación. Hay un levantamiento, hay un hundimiento de esta cimentación. Pero llegará un punto en el que ese arreostre yo puedo llevarlo a condición de falla. Y ya automáticamente cae completamente lo que sería la fuerza axial. Y esto lo he hecho para simular lo que sería la respuesta estática no lineal, teniendo en cuenta
lo que sería el fenómeno de interacción suelo-estructuras desde el punto de vista de respuesta no lineal. Si desean mayor información, más detalles sobre los métodos, la metodología y todo lo que he explicado acá, pueden hacer clic acá y pueden solicitar el folleto académico. Acá en la web ya van a conseguir el detalle de cada uno de estos módulos que se los he explicado directamente dentro del alcance, pero aquí van a poder revisar cada uno de los tópicos que están relacionados con los diferentes alcances. Pero lo más interesante de este programa es que vamos a tener dos proyectos. Vamos a desarrollar un primer proyecto donde, después de completar el módulo de sismogeotecnia, entonces vamos a hacer un análisis de respuesta sísmica de un depósito mediante Deep Soil. Los registros sísmicos los vamos a descargar del PIR de California. Vamos a utilizar unas características sismogeotécnicas del sitio. Los vamos a escalar en función de un espectro target y vamos a hacer ese análisis de respuesta para yo poder llegar a este resultado que se observa acá. Ese es el primer alcance de este programa de formación. Continuamos estudiando interacción estática, interacción dinámica, los métodos del código, y ya el segundo proyecto consiste en efectuar el análisis de una estructura teniendo en cuenta la interacción dinámica sobre la estructura. Vamos a trabajar con el ETAPS, para lo cual ustedes deben estimar las funciones de impedancia mediante lo que establece ACE, AC41, etcétera, y los documentos a los cuales le he hecho referencia. De manera que al final de este programa ustedes van a tener un dominio completo de lo que es sismogeotecnia e interacción suelo-estructura. Altamente recomendado, como les decía. En este programa han participado ingenieros de proyecto, han participado docentes, profesionales del área geotécnica, del área estructural, del área geofísica, del área geológica, etcétera. También estudiantes de los últimos semestres o estudiantes ya del área de maestría, posgrados, etcétera. Acá tienen una revisión de las herramientas que estamos utilizando. Ya hemos visto el día de hoy Deep Soil. Veremos el Shake como herramienta principal para respuesta sísmica de sitio, el SeismoSignal que se los mostré hace un momento. También vamos a ver otra herramienta, el Cyclic 1D, que es un software muy potente para hacer análisis de respuesta a sitio en suelos, considerando un modelo constitutivo específico que es como muy recomendado para el caso de suelos licuables. En su momento, cuando lleguemos a la parte no lineal, respuesta no lineal del terreno, les hago referencia al mismo. Geo5 tiene una suite de análisis sísmico también interesante, que fíjense, en este caso tengo un terreno solo en 2 dimensiones, donde he modelado un pulso sísmico. Vamos a pedir acá la deformación de forma exagerada. Y fíjense, este mecanismo de respuesta que veo acá de manera bidimensional proviene realmente de acoplar una solución unidimensional en un modelo bidimensional. Entonces, una de las cosas que hago en estas sesiones es entender cómo trabajar con un modelo de este tipo, cómo calibrar estas variables a partir de lo que típicamente hacemos con un Deep Soil, por ejemplo. Porque el día de mañana de repente nos interesa desarrollar un análisis bidimensional con una estructura subterránea como esta que está acá, donde tenemos un terremoto que hemos asignado y quiero modelar el efecto de dicho terremoto en un túnel, en una excavación, en, no sé, en X tipo de infraestructura a la que pudiesen estar enfrentándose. Fíjense, el Leak SBS es la herramienta que les he mostrado hace un momento de GeologySmicky para hacer análisis de licuación. Como les digo, todo lo hacemos siempre manual y comparamos contra la herramienta y es espectacular porque vamos a ver que todo se acopla bastante bien. El StoneSea para columnas de grava lo vamos a ver cuando lleguemos al módulo de licuación que les mencionaba acá. Ahí vamos a ver cómo hacer mejoramiento. Les voy a dar el método de PRIP que está contemplado por la Federal Highway y cómo poner en práctica esto con esta herramienta que también está muy interesante. Esta herramienta que está acá, Dynapile, son software que me permiten construir funciones de impedancia. Mediante estos software yo voy a poder construir rigideces dinámicas y amortiguamiento que varían con la frecuencia. Ya este es el caso que yo recomiendo cuando ya, por ejemplo, nos enfrentamos a grupos de pilotes con cargas dinámicas importantes. Ya ahí hay que recurrir a este tipo de herramienta, porque el cálculo numérico manual se hace muy pesado. Incluso hago algunas comparativas con el PILE para que se entienda hasta dónde llegamos con un PILE desde el punto de vista sísmico y ya en qué momento se requiere recurrir a este tipo de software. Como hemos visto, podemos trabajar con el ETAPS para modelar
perfectamente funciones de impedancia según el código, como lo hemos explicado a lo largo de la sesión. Pero con SAP 2000 obviamente también haremos cosas muy interesantes, porque fíjense, acá hay un modelo de este pórtico con base flexible donde acá les muestro rápidamente lo que es la respuesta de uno de estos resortes laterales. Fíjense, si muestro acá, este sería una especie de diagrama de respuesta donde estoy vinculando la deformación horizontal con la fuerza horizontal, lo que me habla acá de un mecanismo de respuesta más de tipo histerético, como el que veíamos cuando reproducíamos el suelo, y es que lo que ocurre es que estos resortes que están acá los tengo modelados de forma no lineal, de manera que si me voy acá al Link Property, ya no es un único valor constante, sino que tengo acá una gráfica no lineal, ¿eh? Entonces esto lo podemos hacer con el SAP 2000 y podemos hacer comparativas interesantes también mediante el uso de registros sísmicos reales. Con Midas GTS vamos a poder visualizar el caso de la interacción suelo-pilote. Les voy a mostrar un caso de un pilote modelado con elementos finitos para que puedan visualizar el alcance de estas herramientas. También el problema que existe con modelos más complejos, donde hay que tomar en cuenta mayor cantidad de variables, el conocimiento de los modelos constitutivos. Y bueno, es un insumo adicional de este programa para que puedan también visualizar hasta dónde podemos llegar con estas herramientas. Vamos a ver algunos ejemplos equivalentes a los que haremos con ETAPS y SAP 2000, también mediante el uso de la herramienta MidasGen, como complemento a aquellos que trabajan con esta suite de herramientas puedan visualizar el cómo proceder cuando estamos con MidasGen. CivilFEM ya lo hemos visto el día de hoy, la base de datos del PIR de California. También echaremos un vistazo a la base de datos Cosmos, que es muy potente, donde también se consiguen otros tipos de terremotos diferentes a los que contempla el PIR convencional. Y acá está la normativa que estaremos utilizando, que bueno, muchas de ellas le he hecho referencia y la he mencionado a lo largo de mi presentación. Consultaba por acá Jonathan, ¿qué ocurre cuando la estructura está en pendiente y se apoya en varias alturas respecto al suelo? Sí, ese es un caso que está contemplado dentro de la guía práctica desarrollada por el FEMA, la última del 2021, y allí interviene fundamentalmente el fenómeno de interacción cinemática. La gran duda allí no es a nivel de interacción inercial, sino de interacción cinemática. ¿Cómo esa variación de pendiente cambia el movimiento de entrada? Y hay un tratamiento que depende de ver qué porción está enterrada, qué porción está más libre, desde el punto de vista de pendiente, y bueno, hay un tratamiento para ese caso, realmente sí, se toma en cuenta, pero como les digo, interviene la interacción cinemática y no la inercial se mantiene exactamente igual, ¿ok? Muy bien, por acá consultaba Jael, cómo aplicar los resortes en SAP 2000. Bueno, esto creo que ya lo hemos visto hace un momento. Vamos a estar trabajando con Link Properties, que me permite asignar rigidez dinámica y amortiguamiento al sistema para evidenciar fenómenos de interacción dinámica suelo-estructura. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. Me consulta por acá Cristóbal, ¿cómo se realiza un análisis sísmico estático? ¿Se debe utilizar resortes estáticos o sísmicos dinámicos en pilote? Bueno, tenemos que tener en cuenta que siempre partimos de un análisis en condición de base rígida. Siempre partimos de allí. Y ya luego el código nos permite incorporar la interacción sobre la estructura mediante análisis estático equivalente, análisis dinámico o análisis tiempo-historia. Entonces ahí vamos a poder validar si en efecto la evidencia del fenómeno de interacción dinámica sobre la estructura se traduce en un cambio importante en nuestro sistema estructural. Ver en qué se traduce esto desde el punto de vista de aumento de desplazamientos laterales y de variaciones de fuerza, que puede ser incremento o reducción, como les he indicado anteriormente. El código permite aplicar cualquiera de las metodologías. ¿Está bien? Muy bien, vamos a ver, me consulta por acá Oscar, las tablas del documento NIST y la AC41 establecen ecuaciones para el modelado de rigidez en la base cuando se tienen sótanos. Sí, por supuesto, porque esto es lo que hace el coeficiente de modificación de rigidez superficial por embebido. Ese coeficiente toma en cuenta el que tengas presencia de un sótano y eso hace que la rigidez cambie notablemente, tal cual. Y hay un tratamiento para eso también, para la respuesta horizontal. ¿Bien? Muy bien, perfecto. Vamos a ver, me consulta por acá. Ok,
Muy bien, eso sí, está directamente para ingenieros especializados en estructura. Bueno, realmente, como han podido ver, el procedimiento consiste en evidenciar la rigidez dinámica y el amortiguamiento del sistema suelo-cimentación y el tratamiento de lo que es la energía desde el punto de vista sísmico. Ya luego, la respuesta del sistema estructural va a cambiar dependiendo de, valga la redundancia, la estructura. Fíjense que yo, por ejemplo, hoy les he hecho referencia a estos sistemas de arrastramientos concéntricos, de acero y todo esto, pero esta estructura cambia en un puente, cambia en un sistema de muros, cambia en estructuras, no sé, susceptibles a efectos P delta y así sucesivamente, ¿no? Pero definitivamente a lo largo del programa vas a poder aprender cómo evidenciar la interacción sobre la estructura, cómo asignar la acción sísmica, cómo estimar la rigidez dinámica, el amortiguamiento, para que ya puedas luego ver qué efecto tiene esto sobre el caso, Cristian, que me comentas de puentes atirantados. De por sí eso que dices es algo que los ingenieros de puentes típicamente hacemos cuando tenemos estructuras flexibles, complejas y vemos que al evidenciar la interacción sobre la estructura pueden haber mecanismos de respuesta diferentes. Es algo muy importante. Incluso en la filosofía de diseño basado en desplazamiento que establece la guía de diseño sísmico AASHTO, es ya prácticamente un requisito considerar la rigidez del sistema suelo-cimentación, y la forma de hacerlo es como lo hemos estado explicando el día de hoy. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. Ok, sí, muchas preguntas están dirigidas a la grabación del seminario. Sí, no se preocupen, que la van a tener disponible próximamente. Ok, vamos a ver. Me consultan en relación a el software CPCAD, si permite asignar el valor de rigidez por funciones de impedancia en el módulo de balasto en caso de análisis dinámico. No lo he probado. La realidad es que no lo he probado, no lo he revisado si podemos con el CPCAD, en vez de asignar la rigidez del balasto estática, si lo puedo hacer con la rigidez dinámica. Tendría que probarlo, a ver, no lo he utilizado. Realmente para el área de interacción dinámica sobre la estructura, he trabajado con las herramientas típicamente que les he hecho referencia el día de hoy. La casa CSI, la casa Midas, Civil FEM y bueno, en función de los casos que más o menos he desarrollado el día de hoy. Muchas gracias, Gilberto, por tus comentarios. Muchas gracias a todos los comentarios que estoy leyendo por acá, todos muy bien recibidos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Me alegro muchísimo de que el seminario, la sesión haya sido de interés. Acá el curso contempla el análisis de estructura en sitios de riesgo como falla. Bueno, realmente vamos a trabajar con respuesta sísmica en donde dichos terremotos provienen de un mecanismo de falla particular, ¿no? Sí, realmente esa acción sísmica provendrá de registros sísmicos reales que podemos caracterizar mediante un análisis de respuesta sísmica de sitio o mediante un espectro que provenga del código. Ya el detalle particular de una condición de falla específica de un sitio obviamente no se aborda acá, ¿no? Obviamente, fíjense, estamos aplicando normativa, procedimientos de diseño que establecen los códigos para poder evidenciar este mecanismo de respuesta en proyectos convencionales. Ya obviamente al dominar ustedes esto ya podrán tener la posibilidad de llevarlo a un caso o a una situación más específica. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y no te preocupes, Carlos, que tendrás acceso a la grabación. Me consulta por acá Víctor, algo interesante. ¿Qué debo exigir al geotecnista para realizar interacción sobre la estructura? Bueno, si se dan cuenta, a lo largo de mi presentación hago referencia a expresiones que dependen de la geometría de la cimentación. Ahí el estructural es el que manda. Pero ya luego cuando caracterizamos el terreno lo vamos a caracterizar desde el punto de vista de rigidez dinámica. Entonces hay que saber qué tipo de suelo es, y eso típicamente el geotecnista o lo hace con geofísica en proyectos avanzados o lo hace mediante correlaciones, y por eso hacía referencia a las correlaciones. Incluso muchas veces hay un reporte de las características del terreno a partir de la data del ensayo SPT, parámetros convencionales como el peso unitario, el coeficiente de Poisson del suelo y una velocidad de onda de corte de referencia que puede venir de geofísica o mediante correlación, son suficientes para poder aplicar las metodologías que hemos visto el día de hoy. ¿Okay? Muy bien, excelente, Edison. Sí, no te preocupes que tendrás acceso a la grabación, no hay ningún problema.
Excelente, bueno, me disculpan que ya por consideraciones de tiempo, sé que quedaron algunas preguntas allí en el aire, ya estamos prácticamente en las 2 horas, no me queda más que agradecerles a todos su participación, la interacción el día de hoy, todos los buenos comentarios. Me alegro enormemente de que el seminario haya sido de agrado, de provecho, de gusto, que les haya llamado la atención y que los incentive a seguir estudiando esta área de interacción, de sismogeotecnia. Y bueno, y aquellos interesados tienen allí el enlace, déjenme que se los vuelva a copiar a los que se conectaron más tarde a este programa de formación que ya está muy pocos días de iniciar y que bueno, reproduce a gran detalle todos los tópicos y todos los conceptos que hemos revisado el día de hoy. No me queda más que despedirme, desearles a todos un excelente fin de semana, que ya estamos cerca, muchísima salud, un fuerte abrazo y bueno, estamos a la orden para cualquier inquietud, cualquier consulta que tengan, pueden comunicarse al correo info y con mucho gusto serán atendidos para cualquier aspecto de orden técnico, económico, logística, etc. Que estén todos muy, muy bien. Un fuerte abrazo. Hasta luego.